Continuando entonces, vamos a utilizar este Colab para poder revisar lo que sería el tema de NumPy. Primero que todo, ¿qué es NumPy? Siguiendo el paso de este curso, la idea es que empecemos a utilizar código que ya ha sido creado. Eso es lo que son las bibliotecas o las librerías que nosotros tenemos dentro de nuestro código. Esta biblioteca se pueden ver eh, no solamente dentro de Python, sino pues, en otro lenguaje, como por ejemplo MATLAB, C, Java, entre otros. Para ustedes creo que un poco lo que es MATLAB y Arduino van a ver lo que es manejo de librerías. Las librerías regularmente son secciones o pedazos de código que fueron creados con el fin de reutilizarse, es decir, de ir allá y a través de un llamado, como ya lo hemos hecho alguna vez con los objetos, utilizar ese código que hace alguna función en particular. Por ejemplo, la función suma, que puede tener por allá alguna librería, lo que nos evita es que nosotros hagamos la función suma. Claro, estamos hablando de un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver un ejemplo práctico que es la librería NumPy. NumPy es una librería encargada de trabajar lo que son valores numéricos. La particularidad de NumPy, por ejemplo, cuando ustedes vean vectores, cuando trabajemos vectores con NumPy, y ustedes me preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia entre trabajar vectores con NumPy o trabajar vectores como lo veníamos haciendo? Parte de la base de que NumPy tiene algunas secciones de código que están optimizadas, o sea, han sido tratadas utilizando en algunos casos otro lenguaje como C para poder optimizar en sí todo lo que está sucediendo a nivel de cálculo numérico. Es decir, como estamos hablando de una librería que pues su objetivo es trabajar grandes volúmenes de datos, digamos matrices muy grandes, y hacer una multiplicación entre esas dos matrices, ya ustedes saben por concepto matemático que pues esa multiplicación lleva muchos pasos. Entonces, es un poquito más eficiente trabajar con NumPy porque hay métodos mejorados o pensando en la eficiencia del código, entonces podemos trabajar un poco más rápido. Esa sería como la diferencia. Y pues además tenemos otras cositas que vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, ya sabiendo que es NumPy, pues revisemos qué son esos arreglos de tipo de datos fijo, ¿no? Primero que todo, la forma de importar una librería existe de tres formas diferentes, ¿no? La primera es esta, es como la más típica que uno ve en Python. Import NumPy as NP. ¿Por qué? Porque básicamente uno lo que hace es importar NumPy y le coloco un alias. Y este NP hace referencia como si fuera un objeto. Recuerden que con los objetos, cuando ustedes accedían a los atributos o métodos, ustedes decían el nombre del objeto, punto, lo que querían obtener. Eso es algo lo que estamos viendo acá. Simplemente decimos import NumPy as NP y el NP trae todo lo demás. Otra, otra forma sería, por ejemplo, import NumPy solito. ¿Cuál es la diferencia? Que con la primera, si yo quisiera importar algo, por ejemplo, un array, numpy.np.array, mientras que en la segunda tenía que colocar numpy.array. ¿Sí? Trabajan igual, lo único diferencia es el nombrecito. Y una tercera forma es utilizando la palabra from. Cuando utilizamos la palabra from es porque no estamos seguros de qué componente, qué método vamos a trabajar de esa librería. Por ejemplo, digamos que es array. Uno lo que dice es, desde NumPy vamos a importar array. De tal forma que cuando ustedes vayan a trabajar ya no tienen que colocar NumPy.algo o np.algo, sino solamente array. Ya él reconoce que ese array viene de acá y no es necesario pues decir más cosas, ¿no? Esa es la particularidad y eso es lo que nosotros tenemos acá. Cualquiera de estas tres le va a funcionar. Ustedes son como programadores los que deciden cuál de esas tres les gusta más para poder empezar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar todo eso y vamos a hacer la importación, la típica. Entonces aquí, lo ejecutamos
Y con ello que tenemos es la importación. Espera un momentico. Listo. Ahora vamos a empezar a crear. Entonces, como le mencionaba yo, un ejemplo típico de NumPy son los arreglos o los vectores que ya veníamos trabajando, ¿no? El array hace referencia a eso, que aquí pues los vectores se llaman arreglos. Allá ustedes recordarán que hablábamos de tupla o listas, aquí pues son arreglos. Entonces, así se declara un arreglo. Como pueden ver, primero declaramos como si fuera una lista, ¿sí? O sea, básicamente es una lista normalita. Y eso lo encerramos dentro de un método, ya ustedes pueden reconocer eso. NP viene siendo el objeto. Punto para acceder a las características del objeto. Array es un método dentro de NP que lo que hace es recibir como parámetro una lista, ¿sí? De lo que sea, una lista, y lo convierto en un arreglo de tipo NumPy. ¿Qué quiere decir tipo NumPy? Como yo les comentaba, tiene ya sus ventajas, su optimización, etcétera, etcétera. Si ustedes no convierten eso, pues no pueden utilizar los métodos, por ejemplo, de multiplicar matrices, porque él no va a reconocer el tipo de dato. Es algo así como si ustedes estuvieran sumando, no sé, digamos que por una locura, están sumando hola más texto. Están sumando dos textos, ¿eso qué va a dar? A menos que sea una concatenación que unan los textos, esa suma es ilógica. Es lo que sucede aquí. Ahora bien, ustedes tienen que saber que anteriormente con la lista nosotros teníamos la particularidad de que podíamos colocar cualquier cosa aquí, ¿no? Recordarán que aquí colocábamos el texto, letra, número, floats, lo que sea uno podía colocar aquí. Con la librería NumPy no se puede hacer, porque NumPy al ser numérica, pues él restringe eso, él dice, no, mira, tú si vas a colocar algo de tipo entero, tiene que ser de tipo entero, si es de tipo float, tiene que ser de tipo float, no puedes mezclar. Y es lo que tenemos aquí, si yo intento crear esto, él inmediatamente lo que va a hacer es una conversión. O sea, él no bota error, eso sí, ¿no? Pero él va a decir es, hey, tengo uno que es float, tengo otro que es un entero. Para mí es más fácil, para no perder información, convertir de entero a float y es lo que hizo acá. 3,14, 4 puntos, cuando dice punto es porque hay un 0, ¿no? 4.0, 2.0, 3.0. Él hizo una conversión para que así se pueda trabajar. Claro, esto solo si es posible, ¿no? O sea, si yo intentara meter aquí, por ejemplo, un texto, no sé la verdad si funcione. Si funciona va a ser algo raro. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo? Trató todo como texto. Pues es algo más sencillo, ¿no? O sea, él lo que hizo fue todo como texto, de tal manera que si ustedes quisieran hacer algo con esto, como por ejemplo hacer una suma de todos los valores, pues van a sumar texto, no se va a poder. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, aquí no es permitido utilizar todos los tipos de valores, él lo que hace es convertir todo. O sea, algunos pensarán, no, pero es que yo le meto los valores y él me lo acepta. Sí, él lo acepta, pero porque hace una conversión interna. Pero no trabaja igual que la lista. Entonces, esa es como una particularidad que deben tener en cuenta. Luego, si nosotros quisiéramos nosotros mismos establecer el tipo de datos que va a estar dentro del array, uno coloca esta sentencia, dtype, y uno le dice, mira, va a ser de float 32. Cuando ejecuto, podemos observar que ahí está. Todos los valores, que son en este caso enteros, quedaron convertidos a float dentro de resultado, ¿no? Y para finalizar, podemos crear de diferentes formas los arreglos. Por ejemplo, esta es una forma particular. Ya ustedes, en teoría, podrían conocer esto. Dentro de una lista, miren, dentro de una lista, yo voy a crear un for, ¿verdad? Para crear un for en una línea, ustedes deben tenerlo en cuenta lo siguiente. Aquí, ustedes crean así, for, y in la lista, ¿sí, verdad? O sea, esta lista va a ser básicamente el vector, tal como lo habíamos trabajado. Este es el iterador, o sea que va a ir uno por uno en los valores de la lista. Y ustedes hacían lo siguiente. Aquí decían print i, por ejemplo, ¿no? Ahora hay una forma de hacerlo en una sola línea y es la siguiente. Lo que vayan a hacer con el i lo colocan antes del for. En este caso ustedes colocan print i para i en la lista. Lo colocan de esa manera.
Y ustedes pueden hacer otras cositas, pueden tomar varias formas, no sé, hacer como en este caso, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo yo? En cada iteración del i estoy creando un vector que va a ir desde i hasta i más 3. De esta forma que estoy haciendo, mire, en cada iteración, miren que el i toma 2, 4 y 6. Está tomando 3 iteraciones y en cada iteración está revolviendo un vector. O sea, en conclusión, lo que estamos creando es una matriz. ¿Sí está claro esa forma de escribir un foro en una línea? Pero no sé, me puede explicar un momento, lo otra vez lo de la parte del for, es que no vi bien, o sea, la función. La función. Bueno, lo que hace con el i, o sea, con el range, que da pues un resultado de Mire, 2 3 4. este range, vamos a hacer la prueba aquí. Ya lo han visto, pero de pronto no se acuerdan. El range lo que hace es crear un vector entre un valor, digamos 1, digamos 1 más 3, ¿verdad? Ay, no, me va a devolver un range de esta manera, sí. Y tengo que convertirlo a lista. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mire, desde 1 hasta 1 más 3. 1 más 3 es 4. Entonces, 1, 2, 3, pero recuerden que el último valor no entra. Entonces, queda aquí hasta 3. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir? El i puede tomar 3 valores. 2, 4, 6. Entonces, probémoslo. Cuando el i, pongámoslo así, i igual a 2, y aquí pongamos i. Y aquí pongamos i. 2, 3, 4. Ahí está, 2, 3, 4. Cuando el i vale 4, 4, 5, 6. Y cuando el i vale 6, 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir? Que por cada iteración, o sea, cuando el i vale 2, retorna este vector. Cuando el i vale 2, 4, perdón, retorna este vector. Y cuando i vale 6, retorna este vector. Y todo eso lo está metiendo en uno por uno dentro de otro vector, que es el que tenemos aquí. O sea, este vector lo estamos creando con lo que nos da información esta, es decir, con estos valores. ¿Sí está más claro? Listo, profe, gracias, sí, listo. Listo, te borremos aquí. Eso lo podemos dejar ahí. Esto sí lo quitamos para que no nos falle este error. No va a traer error. Listo. Bueno, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Sí van entendiendo? Sí, de mi parte sí. Bien, profe. Bueno, de aquí lo que tenemos ya es una serie de herramientas que podemos utilizar dentro de Dunphy. Entonces, empecemos, por ejemplo, creando arreglos desde cero. Hay diferentes formas de trabajar, de crear arreglos, ¿sí? Aquí nosotros creamos arreglos utilizando una lista de por medio, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podríamos crear una lista, perdón, un arreglo de puros ceros. Mire, puros ceros. Lo corro y le estoy diciendo es, mira, vas a crear un arreglo que tenga 10 ceros de tipo entero. Yo le puedo cambiar aquí el tipo. Por ejemplo, lo que pasó acá. En este caso, la diferencia es que yo le estoy diciendo es no ceros, sino unos. Como pueden observar, el objeto NP, que es un objeto de la librería NumPy, tiene un método llamado ceros que recibe como parámetro cuántos, cuántos ceros y el tipo de datos de esos ceros. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ceros y aquí tenemos unos. Entonces tenemos los ceros, los unos y ahí podemos colocarlo. Luego podemos crear matrices. Por ejemplo, mire, nosotros le estamos diciendo aquí, crear un arreglo de 3 por 5 y que tenga 3,14 en todas las posiciones. ¿Sí? Como le digo, son métodos para crear arreglos. O sea, son diferentes métodos. Ustedes pueden escoger el que necesiten en su momento. Otra forma también es, ustedes, bueno, acabamos de ver hace un ratico un ejemplo de range. Aquí está. Pero ¿cuál es la particularidad de range? Pues que viene trabajando con lista. Pero también podemos trabajar con arrange, que va a trabajar casi que lo mismo que trabaja range, pero la diferencia es que va a trabajar primero con arreglo y segundo que aquí podemos darle un valor, ¿cómo se llama ese valor? Uno lo utiliza también, ay, se me olvidó. Ay. O sea, aquí le vamos a decir es de cuánto en cuánto va a ir en los números, ¿sí? O sea, como el paso se llama eso, el paso. Entonces le decimos ese.
Créeme un arreglo que vaya de 0 a 20, o sea, el número mínimo es 0, el número máximo es 20, pero ya usted sabe que 20 no entra, sino un número menos, o sea, hasta 19, y que vaya de 2 en 2. Entonces, ¿qué hace él? 0 más 2, 2, más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, 14, 16, 18, más 2, 20, pero como ya 2, 20 no puede entrar, entonces queda hasta 18. Y ahí tiene. Ahí si cuentan, ustedes van a encontrar 10 números. Pues obviamente porque de 0 a 20, de 2 en 2, son 10 veces que se repite. Line Space, esto lo vamos a ver mucho cuando empecemos a hacer gráficas. El Line Space es una forma de trabajar valores que van, pues uno lo que hace es espaciarlos, ¿no? De 0 hasta 1, 5 valores. ¿Qué quiere decir eso? El BNA lo que hace es tomar estos valores, los suma y divide entre este valor. Y de esa forma lo que hace es, bueno, empiezo en 0, termino en 1, tantas veces como sea necesario. Si yo aquí le coloco 10, por ejemplo, él va a regresar un arreglo con 10 números. Y esos números que van a estar por dentro son valores que están divididos entre 10, o sea, 0, 0,1, 0,2, ¿verdad? Hasta llegar a 10. Ese es el line space. Este es, como le decía yo, para trabajar gráficas se utiliza muchísimo. La razón es que, por ejemplo, cuando ustedes van a graficar, ustedes se acordarán de cálculo diferencial, que si ustedes van a graficar, por ejemplo, no sé, una función cuadrática, ¿sí? O digamos, una función potencia, ¿sí? Potencia a la 2. ¿Usted qué hace? Usted dice, no, voy a graficar y es igual a x al cuadrado. Pero para tomar x, entonces yo tomo unos valores que van de 1 hasta 10, entonces empiezan a tomar y igual a x al cuadrado cuando x es 1. Y igual a x al cuadrado cuando x es 2. Y así sucesivamente, cuando x es 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué lo hacen acá? Ustedes lo hacen aquí de una forma automática. No, mira, lo que pasa es que yo voy de 0 hasta 100, de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces, ustedes lo que hacen es, bueno, de 0 hasta 100, 1000 números, 100 números, 20 números, etcétera, etcétera. Y de esa forma ustedes tienen los pasos también dentro de su gráfica. Para eso utiliza más que todo el link space. Pueden crear un valor aleatorio. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes están creando una matriz aleatoria de 3 en 3, de 3 por 3, perdón. ¿Qué quiere decir? Ustedes vienen y toman una matriz, como pueden observar, miren, corchete, corchete, es una matriz de 3 por 3 con puros números aleatorios. Obviamente, random obtienes una función normalizada. Si ustedes se acuerdan por ahí de estadística, el normalizado quiere decir que son valores que van siempre entre 0 y 1. Entonces, por eso ustedes van a ver aquí 0,5, 0,8, o sea, nunca va a haber un valor de 0 ni por encima de 1. Pero ustedes pueden, por ejemplo, revisar lo de la distribución. Miren, aquí está la distribución, no, una distribución normal, ya cambia, ahora sí hay negativos, esa es la diferencia, y hay valores entre -1, bueno, entre otras cosas. Esto depende mucho de la distribución. Ustedes encontrarán que hay distribución binomial, normal, bueno, etcétera, etcétera, cualquier tipo de distribución. O algunos lo que hacen es multiplicar los valores aquí, que eso ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos una forma de crear un valor entero, ¿sí? Un valor aleatorio entero. En este caso vamos a crear una matriz de 3 por 3 que vaya agarrando un valor entero que vaya entre 0 y 10. Entonces usted va a encontrar aquí que siempre va, mire, 0, 1, pues no hay ninguno que vaya por encima de 10 ni por debajo de 0. Si yo lo cambio aquí, lo cambio, por ejemplo, y coloco 20 y corro, miren que por ahí sale un 19, un 12, ¿sí? Si yo le coloco aquí, por ejemplo, un -10, lo corro, va a encontrar por ahí un -7, por ejemplo, -8, -9, ¿sí? Son valores aleatorios entre el rango que yo le estoy dando aquí. Si ustedes no le colocan esto, le regresa solo un número, ¿sí? Un número aleatorio. Si le colocan ahí algo, pues ya le están diciendo es, mira, tengo que crear una matriz o pues un arreglo para ser más técnico, un arreglo. Listo. Y luego tenemos la matriz identidad, que si se recortarán por álgebra lineal, la matriz identidad es la diagonal con unos y el resto puros ceros. Y para finalizar tenemos un arreglo vacío. ¿Cuál es la diferencia de este empty? ¿Sí? El empty lo que hace es crear un arreglo que está completamente vacío, solamente tiene el espacio de memoria. Mientras que allá nosotros asignamos el 1 o el 0 o cualquier valor dentro de ese espacio de memoria. Entonces, esa es la diferencia particular en ese caso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, profe.
Igual, profe, entendido. Listo. Bueno. Mm, cerrar aquí. Listo. Ahí no. Ahora sí. Tipo de datos estándar. ¿Listo? Esta es una tablita que es importante que ustedes la tengan en cuenta, ¿no? Que estos son los tipos de datos estándar de NumPy. Recuerden, cuando nosotros podemos crear aquí, nosotros le podemos dar los tipos de datos, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta cuáles tipos de datos pueden colocar. No van a colocar por ahí un string, ¿no? Ahí está, miren. El bool, el int c, int p, int 8, int 16, int 32, bueno, entre otras cosas. ¿Cuál es la diferencia con eso? El tamaño en respecto a bytes, ¿sí? O sea, básicamente ustedes aquí tienen el 32.768 a 32.767, menos, más. ¿Sí? O sea, el número de bytes, o sea, el tamaño que se le puede asignar a ese arreglo dentro de la memoria de mi sistema. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos el uint, que son enteros no asignables, no asignados, perdón, floats y el tamaño float, y tenemos los números complejos, que si no estoy mal, ustedes no los han trabajado, de pronto en el bachillerato, pero aquí en la universidad creo que no los han trabajado. Bueno, esa es la particularidad. Sí, como le digo, eh, ténganlo en cuenta, ¿no? Ténganlo en cuenta, revísenlo, para que cuando vayan a trabajar no tengan problemas por eso. Bueno, continuemos. Vamos a ver algo, por ejemplo, de los arreglos, ¿sí? Que son básicamente como unos fundamentos. Bien, lo hice acá. Primero, vamos a trabajar aquí, ¿sí? El seed es establecer una semilla para el número aleatorio. Ustedes recordarán esto de estadística. Ahora bien, con X1, X2 y X3, ¿qué hemos hecho? Primero, un arreglo de una dimensión. En X2 tenemos un arreglo de dos dimensiones y en X3 un arreglo de tres dimensiones. ¿Qué quiere decir? Un vector, una matriz 2n y una matriz 3n. O en 3D, como lo quieran llamar. Ahora bien, si nosotros imprimimos, tenemos tres cositas particulares. NDIN me calcula, o bueno, me devuelve, es un método, ¿sí? Como ustedes lo saben, mire, X3 corresponde a un vector y llamamos a un método, perdón, a un atributo, NDIN. Ese atributo lo que corresponde es a un valor que me calcula el número de dimensiones que tenga el arreglo. En este caso, tengo tres dimensiones. El shape me calcula el tamaño de ese arreglo. En este caso, como lo estoy haciendo con X3, tengo un arreglo de tres dimensiones. Cada dimensión debe tener un tamaño. Entonces me regresa una tupla que va a tener para la primera dimensión 3, para la segunda 4 y para la tercera 5. Y luego el size lo que hace es tomar todos los valores, en este caso para X3, y sumar cuántos valores tiene, ¿sí? O sea, por ejemplo, si es una matriz 2 por 2, hablamos de cuatro valores. Aquí una matriz de, bueno, tenemos 3, 5 y 3, 4 y 5, entonces calculamos entre ellos, son 60. 3 por 4, 12 y 12 por 5, 60. Además, podemos calcular también el tipo del arreglo, ¿no? En este caso, miren, tenemos X3 igual a de type, nos dice que es de puro entero 64 y cumple porque miren que aquí le estamos diciendo que es entero. Además, hay otros atributos como por ejemplo el item size y el n bytes. El item size me calcula cuántos bytes tenemos y el n bytes, eh, ¿cómo es que la cosa? Perdón, me confundí. Ya, este es el tamaño en bytes y esto básicamente es la numeración con respecto al arreglo. ¿Sí? Esos son ya datos un poquito más técnicos con respecto a lo que nosotros tenemos aquí. Y lo que nos comprueba es, tanta información es con respecto a qué, que ya no estamos trabajando el objeto lista, sino el objeto array que viene de Numpy.
Bueno, sigamos. La indexación. ¿Cómo entra la indexación? Sí recuerdan que es la indexación, ¿no? Mm. La indexación es que básicamente ustedes tienen un índice para acceder a cualquiera de esos valores. En este caso, cuando le doy x sub 1, x1 sub 0, le estoy diciendo es tráigame la primera posición. X1 sub 4, le estoy diciendo es 0, 1, 2, 3, 4, 7. Ahí está. Con esto lo que le quiero decir es que la forma que ustedes ya aprendieron a trabajar las listas es igual o es transparente al trabajar arreglos. O sea, hacemos exactamente lo mismo. Ya viene diferencia es cuando ustedes pues, hacen los cálculos, pero eso ya es interno, ¿no? Ustedes no lo ven. Para ustedes esto es transparente, no hay ningún problema. Además, tenemos una particularidad, que podemos mandarle número negativo. ¿Cuál es la diferencia con el número negativo? Presten mucha atención. Miren que le mandé menos 1 y me regresó 9. ¿Por qué? Recuerden, él empieza en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le doy menos 1, él lo que estoy diciendo es vaya de atrás para adelante. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. En este caso, menos 2 me va a traer 7. Ahí está. ¿Sí? Es una forma en la que podemos trabajar con los vectores, con los arreglos en NumPy. También podemos hacerlo con los arreglos unidimensionales, o sea, con las matrices. Miren, 0, 0 para la primera posición, 2, 0, o 2 y menos 1. ¿Sí? 2, 1, 2, y menos 1, ¿cómo fue la cosa? Ah, sí, 0, 1, 2, esta, y menos 1 para el primero, el último, perdón, 7. Ahí está. Es forma de acceder. Muy importante cuando ustedes quieren trabajar, por ejemplo, datos dentro de una matriz, ustedes tienen que acceder a ellos. Bueno, además, hay una cosa también. Nosotros con esta array podemos modificar los valores. Miren, por ejemplo, x sub 0, 0 va a valer 12, cuando anteriormente, ustedes recordarán por acá en 2, que nosotros decíamos que eran puro 10. Entonces, podemos modificarlo. O sea, podemos hacer cambios dentro de los arreglos, ya sea bidimensional o unidimensional. Bueno, algo particular aquí. Recuerden que la matriz X1 está llena de puro enteros, ¿sí? Y nosotros aquí le estamos agregando es un valor decimal. Vuelvo y le digo, él no le va a botar error, pero porque puede ser una conversión, ¿no? Él no le va a botar error, pero lo que sí deben tener en cuenta es que en este caso, él lo que hace es convertir este 3 como 14, 15, 9, bueno, ese es el número de pi, convertirlo a entero. Por eso que ustedes ven que aquí queda en 3. Él lo convierte en entero para no molestarse, para no poner problemas, y de esa forma él sigue trabajando sin ningún problema. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Mucha información ya o todavía? Sí, Bueno, sería repasar un poquito lo último de... eso es practicar, muchachos. Agarren esto y practiquen bastante, ¿no? Tomen una matriz, la descomponen, la hacen, mejor dicho. Hagan todo lo que puedan. Ahora, división de arreglo. Acceso a subarreglos. ¿Qué tenemos aquí? Miren, podemos tener un subarreglo unidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como ya ustedes saben, una matriz es un, pues, eh, es un vector de vectores, por decirlo así. En este caso, un arreglo de arreglo. Entonces, nosotros podemos sacar pequeñas partes de ese arreglo para trabajarlo en lo que sería un subarreglo, o sea, un pequeño pedazo. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? Mira, x igual a np.range es un arreglo de una dimensión, ¿sí? Que simplemente estamos diciendo que va de 0 hasta 10.
0, el 10 no entra, esta es la 9, ahí está. Pero también podemos hacer lo siguiente. Con 2.5 le estoy diciendo es, obténgame los primeros 5 elementos. Ahí está. O si coloco el 2 puntos después es los últimos 5 elementos. O en este caso es, después del 5 todos los elementos que vayan. Eso es lo que quiere decir. Y también podemos decirles que vaya desde el 4 hasta el 7. O sea, la posición 4 hasta la posición 7, ¿no? Ahí tenemos. Y, por ejemplo, si colocamos 2 puntos, estamos diciendo es, obténgame de este vector que tenemos acá, solamente de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8. O empezamos en 1 y vamos de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9. Chévere, ¿verdad? Es una forma en la que nosotros podemos tener los números y irlos teniendo como si estuviéramos haciendo un for, como el for típico que ustedes podrían tener. Esa es la forma de hacerlo, ¿verdad? También podemos trabajar en negativo. Entonces, con el 2.2 puntos lo que hacemos es obtener todos los elementos, pero que vayan desde el negativo. ¿Así? ¿Sí? O sea, lo invirtió prácticamente. Lo podemos hacer también revertirlo desde la posición 5, vaya de menos 2. Ahí está, 5, 3, 1. Es decir, el negativo es vaya de lo contrario, o sea, de atrás para adelante y vaya de 2 en 2, a partir de la posición 5. Todo lo que se puede hacer con esto, miren, solamente sabiendo eso, ¿no? Por ejemplo, yo la otra vez vi un caso donde un estudiante se le puso a hacer o sea, ya estaba en Python, ¿no? Se le puso a hacer un algoritmo que era algo como sumar los números pares o algo así, de un vector. Pues aquí básicamente, ¿qué tienen ustedes? La forma de hacerlo, miren, solamente sabiendo que hay que colocar 2 puntos. Pues el estudiante lo hizo con un for, hizo un poco de cosas por allá. Cuando le mostré esto, pues se echó a reír. Entonces, de ahí para adelante nunca más olvidó que se puede utilizar los 2 puntos. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Eso también lo podemos hacer no solamente con arreglos unidimensionales, sino con bidimensionales, multidimensionales. ¿Sí? Como por ejemplo aquí el X2, ustedes recordarán que es una matriz de 2 dimensiones. Y viene, por ejemplo, obtengo de 2 en 2, de 3 en 3. Ahí está. O en la primera de 3. Y aquí también obtengo 2.2.2, que es para obtener las columnas así, tal como lo obtuvimos acá. Y podemos hacerlo para en ambos casos. O sea, es decir, podemos hacer las combinaciones, las cositas que ya aprendimos allá, podemos combinarlas aquí como necesitemos para una matriz de más de una dimensión. Bueno, pregunta. Por ahora bien, mi parte. Sí, todo bien. Listo. Bueno, podemos acceder a las filas y columnas de la siguiente forma, o sea, utilizando lo que está allá arriba. Cuando ustedes coloquen 2 puntos dentro de, por ejemplo, en este caso, las filas, usted lo que está diciendo es, obténgame todas las filas, pero solamente tenga la primera posición, la primera columna, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Acá, por ejemplo, le estamos diciendo es la primera fila, pero obténgame todas las columnas, ¿sí? Es la diferencia, miren, X2 por acá está. 12, ¿dónde está? Así que está. 12, 5, 2, 4. 12, 7, 1. Aquí estoy diciendo es toda la fila, pero la primera columna. Entonces, 12, 7, 1. Aquí viene, mira. 12, 7, 1. Es decir, la primera columna. Y abajo tenemos de lo contrario, ¿no? La primera fila, pero tráigame todas las columnas, es decir, todos los valores que aparezcan ahí. Y por ejemplo acá tenemos es x20, es para obtener lo mismo que tenemos acá. Porque básicamente también ustedes recuerdan que es un vector de vectores. Entonces cuando te dicen la primera posición de x2 es el primer vector dentro de x2. Bueno, tenemos también por ejemplo sus arreglos.
Vamos a hacer x2 y podemos tener un pedacito de ese x2 de la siguiente forma. Le estoy diciendo es, utilizando los puntos, 2.2, 2.2 y ahí obtengo 2 y 5, 7 y 6. Que si corroboramos acá, ay, ¿dónde está? 2 y 5 y ¿cuál es el otro que era? 2 y 2, sí, ¿verdad? Ajá, 2 y 2, o sea, 7 y 6. Aquí está. Aquí está. 7 y 6. Es decir, las primeras dos filas, dos columnas. Eso es lo que hicimos ahí. Dos filas, dos columnas. Las primeras dos filas y las primeras dos columnas. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad aquí? Yo puedo trabajar. Imprimir x2, miren que el valor cambió. ¿Por qué sucede eso? Ustedes recordarán por allá, alguien que me recuerde, cuando hablamos sobre eh, parámetros por valor y parámetros por referencia. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Y eso que hicieron un resumen de todo lo que vimos en el primer corte, ¿qué tal que no? Bueno, los parámetros por valor era cuando tenemos las funciones y nosotros mandamos un valor y eso no hacía ningún cambio. El parámetro por referencia es cuando mandamos el valor y todo lo que le pasaba dentro de la función cambiaba afuera también. Eso lo vimos con listas. En este caso, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Que si hacemos una copia así, así, o sea, solamente extrayendo y tomando, es prácticamente tomar un pedazo, pero todo lo que le sucede a ese pedazo le va a suceder también a la parte grande. Entonces hay que tener cuidado. Cosa diferente que si queramos una copia con el comando con el método copy. Si creamos una copia de esta forma, que es lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora cuando nosotros hacemos el cambio, ¿verdad? Bien, miramos que aquí hizo el cambio, la matriz principal no recibe el cambio, porque estamos utilizando aquí parámetros por valor. En este caso, nosotros estamos diciendo al objeto x2 le creamos una copia, lo guardamos en x2 subcopy y actualizamos x2 subcopy sin hacer cambios acá. Esa es la diferencia y deben tener cuidado al momento de hacer copia porque a veces puede pasar que ustedes guarden un pedacito entre otra variable y quieran hacer cambio, pero no tienen en cuenta esto. Cuando van a mirar, algo pasó, alguna locura pasó, entonces tenganlo en cuenta. Bueno, ¿alguna preguntita? No, profe. Bueno, listo. Vamos a ver esto aquí y terminamos acá por hoy. Remodelación de arreglo. Esto ténganlo en cuenta. Remodelación es reconfiguración. En este caso es, por ejemplo, el reshape es para cambiarle el tamaño a un vector. Por ejemplo, miren que nosotros tenemos aquí con arrange, nosotros estamos creando un vector que va desde 1 hasta 10. Eso, de 1 hasta 9, pues, porque el 10 recuerde que no entra.
Pero con el reshape le estamos diciendo es, conviértame este vector en una matriz de 3×3. Es lo que hace es tomar estos valores y reconfigurar el tamaño de la matriz para que quede como una matriz. Sí, cómo no. Reconfigurar el tamaño del arreglo para que quede como una matriz. O sea, cambiar las dimensiones. Podemos hacerlo con vectores. Aquí se ve un poquito más claro, miren. ¿Sí? Un vector, ¿sí? Y lo cambiamos de 1 a 3. Podemos también cambiar con respecto al new acids, que ya vimos arriba que era, ¿sí? Y básicamente utilizando las combinaciones que ya aprendimos, por ejemplo, con los 2 puntos o utilizando el tamaño como tal que se quiere evidenciar. Sí, esto es muy importante cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer la transpuesta de una matriz, que ya recordarán por ahí de álgebra lineal. Una transpuesta, pues simplemente es reconfigurar el tamaño, entonces pueden utilizar esto. Hay varias cosas que pueden utilizar aquí, ¿sí? Por ahora, pues esto creo que hemos visto algunas cositas, se pueden revisar, se pueden trabajar. La idea es que practiquen mucho, que no pues se le vaya a olvidar esto de un momento a otro, para poderlo utilizar y poder seguir haciendo cositas adicionales, ¿no? Ya las siguientes clases vamos a trabajar lo que son pues concatenación de vectores y empezamos con lo que son los cálculos, ¿sí? Que aquí en los cálculos donde viene la importancia de trabajar NumPy. Ya lo que son funciones suma, funciones entre otras cosas, si ustedes quieren se pueden ir adelantando, pero pues eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vale, ¿alguna pregunta? No, profe, este mismo archivo trae los ejemplos de este tema, ¿no? Sí. Bueno, Sí, buscarlos también por aparte. sí, ahí está. Ahí está todo. Bueno, paramos el video por acá.